la música? Es una pregunta que ha ocupado y perturbado a los etnomusicólogos desde hace más de un siglo y que nunca dejó de intrigar a los filósofos. Estos últimos le han dejado las respuestas más variadas y ya no sabemos muy bien qué pensar. ¿Es la voz de los dioses? ¿La expresión de la armonía matemática del cosmos? ¿Un arte? ¿Una ciencia? ¿Una simple técnica de emoción y de placer? ¿Una lengua que nos revela la esencia íntima del mundo? Solo nos queda reconocer que constituye la más incomprensible, la más maravillosamente extraña, la más misteriosa de los enigmas. Cierto es que, como el lenguaje, las matemáticas y el conjunto de las producciones simbólicas de la humanidad, constituye una realidad compleja que no se podría reducir a una definición o a una explicación sencilla. Pero en lugar de lanzarnos en búsqueda de palabra del enigma, resulta sin duda más útil dedicarnos a una investigación de tipo antropológico e histórico que permita entender mejor la diversidad, pero también la unidad de las músicas humanas. ¿Qué es la música? Con una pregunta tan polémica, Jean Molineau inicia en 1976 su escritura académica sobre el hecho musical, en un texto que se llama Hecho musical y semiología de la música, que circula acá en una traducción inédita de Jorge Sand. Este texto se va a convertir en un texto fundador de un nuevo pensamiento en musicología, en el cual se presenta por primera vez el concepto de la tripartición, la existencia simultánea de las tres dimensiones de cualquier hecho simbólico, que serían la dimensión poética, la neutra y la estésica. Y también acá se empieza a deconstruir la idea tan arraigada de la música pura, esa idea de la música como aislada de todos los demás aspectos de la vivencia humana. Y a esto se opone la idea del hecho musical como hecho antropológico, social, total. En sus escritos posteriores, Molineau siempre va a agudizar esta posición radicalmente antirreduccionista, articulando la semiología musical con una multiplicidad de ámbitos de la experiencia humana. Y luego de 33 años de producción escrita sobre el hecho musical, va a publicar El monomúsico, una suerte de síntesis para la publicación de la obra completa en francés sobre el hecho musical. Y en este escrito, si se puede decir conclusivo, vuelve a empezar por esta pregunta ontológica y va a contestar a su manera. A mediados del siglo XIX, las élites europeas sabían qué era la música. Era evidentemente lo que se escuchaba en los conciertos y en la ópera.
lo que se aprendía en los conservatorios. Se trataba a grandes rasgos casi exclusivamente de la música compuesta desde fines del siglo XVIII, lo que hoy llamaríamos el repertorio clásico y romántico. No se trata, pues, ni de la música medieval, ni de la música del Renacimiento o de la época barroca, y aún menos de las músicas exóticas. El compositor se puede divertir introduciendo aquí y allá un ritmo o un fragmento de escala, ostinato rítmico y segunda aumentada, que evoca para los contemporáneos Oriente o España, pero esto solo es un guiño que no lo hace salir de la música, la única, la verdadera. Apoyándose en artículos, manifiestos, enciclopedias, manuales y una cantidad tremenda de registros escritos de diferentes tipos, Molinó va a demostrar esta unanimidad que existía acerca de qué era la música en esa época, que era la música pura. Y esto va a constituir el punto de partida de su investigación, en la cual aparece una metodología muy clara. Siempre se parte de la exposición de las ideas corrientes y hegemónicas que hay sobre algún hecho. Luego, en un segundo momento, Molinó va a deconstruir todas estas ideas, cuestionándolas. Y finalmente, en un tercer momento, va a hacer una propuesta de elementos para construir un nuevo concepto o una nueva metodología basado en una lectura antropológica y global de los fenómenos. Y todo esto lo hace basado en una inmensa bibliografía. Como nos dice su alumno y recopilador Jean-Jacques Nattier, su gran mérito, que lo hace un autor fuera de lo común, es su metodología de la investigación, que consistía en leer todo, o prácticamente todo, para poder considerar a la vez lo general y lo particular. Sus textos están nutridos por sus sólidos conocimientos en los ámbitos de las artes plásticas, la arqueología, la lingüística, la antropología, las ciencias políticas, la historia, la epistemología, las matemáticas, la medicina, las culturas arabo-musulmanas y orientales y, por supuesto, la música. Su erudición sin límite, además de su capacidad de leer en una decena de idiomas, incluyen en su bibliografía todos los autores de los campos específicos mencionados, distinguiéndolo así del común de los mortales. Y tomemos como ejemplo el ritmo. Está estrechamente asociado a la danza. Y esto es así en la gran mayoría de las culturas. En la música griega, la poesía, la danza y la música estaban unidas por el ritmo. Los Igbo de Níger
tienen una palabra, nkwa, que designa a la vez el canto, el toque de los instrumentos y la danza. En la cultura náhuatl de los antiguos mexicanos existía la institución del Cuicacali, o Casa del Canto, donde se enseñaba la poesía, la música, la danza y el canto. Y es que el ritmo no es para nada el bien propio de la música, y no alcanza, cuando se habla del ritmo musical, con señalar de paso que también se lo encuentra en otros lugares. ¿Por qué no acordamos al ritmo en todas sus formas la autonomía que acordamos sin vacilar a la música pura? Está presente en todos lados, desde los ritmos fisiológicos hasta los movimientos y los gestos, de los ritmos sexuales a los ritmos técnicos y hasta los ritmos colectivos del trabajo, del juego, del deporte, del combate, del rito y de la fiesta. Constituye un conjunto tan complejo, tan diversificado como la música. Por lo tanto, las relaciones del ritmo y de la música no se tienen que considerar como relaciones de dependencia entre la música y uno de sus parámetros, sino como las relaciones de dos familias unidas por múltiples redes enmarañadas. Y de esta manera el espíritu crítico y la apertura de la mente de Molinos nos llevan a cuestionar categorías que las músicas manejamos cotidianamente, como el ritmo, como parámetro de la música, o como también la oposición y la valoración diferente entre lo que es, por ejemplo, la música clásica, la música popular y la música de masas. O hasta llega a cuestionar si la música es o no un concepto universal. A lo que nosotros, occidentales, entendemos por música. Y somos nosotros quienes aplicamos de manera forzada un recorte de su realidad, que tiene sentido solo para nosotros. La idea de que exista una entidad universal que se llamaría música no es más que una transposición a escala mundial de nuestra propia conceptualización. Este transfer es totalmente injustificable, ya que nuestra música pura no tiene nada en común con las otras músicas, que no se pueden separar del contexto social y ritual en el cual se inscriben, porque el sonido forma parte integrante de un espectáculo total
y pone en juego todos los recursos afectivos de un individuo situado en una comunidad. Se impone esta conclusión: nuestra música es no universal, y lo que es universal es la no música de los demás. Entonces, Molinos, luego de haber cuestionado, criticado y deconstruido una cantidad de ideas corrientes sobre la música, va a realizar su propuesta alternativa. Y esta es una aproximación antropológica al hecho musical en base a sus elementos constitutivos, que para él son los ruidos del mundo, los ritmos y los movimientos, la voz, los afectos, los instrumentos y el lenguaje y la función simbólica. También va a proponer una nueva lectura de la historia de la música, una lectura que no sea lineal y que no se limite a las músicas letradas. Molinos hace empezar la historia de la música con el simbólico e hipotético momento de la aparición del hombre como monomúsico, distinguiéndose de los demás animales por su capacidad simbólica. De esta manera cuestiona otras categorías antropológicas como Homo sapiens, Homo faber. Él habla del monomúsico. Y propone elaborar la historia de la música desde ahí hasta la era globalizada, según los métodos de la cladística, que es una metodología que toma desde la lingüística comparada, sin oponer en ningún momento o sin establecer diferencias, oposiciones entre músicas de tradición oral y músicas de tradición escrita. ¿Por qué pensamos que este libro es de tal interés? Por varias razones. Primero quisiera retomar las palabras de Dante Grela, compositor, etnomusicólogo y docente, que redactó un prólogo a esta edición en castellano, y que dice que este libro constituye un ejercicio formidable de reflexión crítica en torno a cuestiones de fondo inherentes a la música en tanto actividad humana, muchas de las cuales probablemente nunca nos hemos detenido a reflexionar sobre ellos. También dice que es una obra sintética pero profunda y eminentemente didáctica, porque cada cosa planteada va resultando una consecuencia absolutamente lógica de lo que antecede. Personalmente creo que es una obra que puede ser una fuente de inspiración muy grande para colegas, docentes, que ya están desarrollando una pedagogía crítica, musical, basada en músicas de este continente, y que este libro puede brindar un apoyo teórico para estas búsquedas que ya se están realizando. Y también creo que como Molinos nutre sus reflexiones de saberes provenientes de disciplinas tan diversas, en sentido inverso sospechamos que estas disciplinas también se pueden enriquecer gracias a la metodología y las construcciones teóricas de Molinos. Y es por eso que en esta edición agregamos 2 capítulos de la obra completa de Molinos que abren a múltiples áreas de la experiencia humana. Uno que se llama Analizar y otro se llama La música y el gesto.
Aceptar lo mixto es reconocer que nada en el mundo se puede reducir a una estructura, a un modelo único, que solo son construcciones gracias a las cuales describimos ciertas propiedades del objeto. Para concluir, quisiera agradecer a todos los que han posibilitado la realización de esta edición en castellano. En primer lugar, a la gente de la editorial Último Recurso, que trabajan desde una militancia pura por la difusión de los textos que no corresponden a los cánones más comerciales, y que lograron sacar esta edición en un año económicamente muy difícil para todos los colectivos. Y en especial al editor Germán Abet por la confianza y la militancia que puse en la posibilidad de sacar este libro. También al autor mismo, Jean Molinot, con quien tuvimos el placer de intercambiar algunos correos y que hasta agradeció este trabajo, esta edición en castellano. También a Dante Grela por el prólogo, a Ramiro Fregoni por el arte de tapa y por la revisión constante y paciente de los textos. A todos los colegas, antropólogos, músicos, musicoterapeutas, biólogos que ayudaron en la ardua búsqueda de terminología adecuada para traducir ciertos conceptos, y los grandes artistas que están acá presentes y que acompañaron todas las presentaciones que se hicieron de este libro.